Nunca olvidaré el momento en que regresé a la Ciudad de México después de 2 años. Tenía 26 años. Acababa de conseguir el trabajo de mis sueños como directora creativa en una de las agencias de publicidad más importantes del país, y traía conmigo un solo propósito: que Santiago viera con sus propios ojos todo lo que perdió cuando decidió humillarme frente a todos nuestros amigos, dejarme plantada en nuestra fiesta de aniversario y largarse con Valeria, esa influencer superficial que ahora, según mis fuentes, ya ni siquiera estaba con él. Lo que no esperaba, lo que jamás imaginé cuando ensayé 1000 veces mi mirada indiferente frente al espejo, era que volver a verlo después de tanto tiempo me haría sentir algo completamente diferente a la satisfacción que había planeado. Pero eso lo descubriría muy pronto, en el peor momento posible. Si alguna vez te han roto el corazón de la manera más humillante, si alguna vez planeaste el momento perfecto para que tu ex viera lo increíble que te volviste sin él, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza y déjame saber en los comentarios si alguna vez regresaste transformada solo para vengarte, porque lo que voy a contarte va a hacerte replantear todo lo que creías saber sobre la venganza y el amor verdadero. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, cómo pasé de ser esa chica rota llorando en el baño de un restaurante a la mujer segura que planeó cada detalle de su regreso triunfal, tengo que llevarte 2 años atrás, cuando todavía creía que Santiago Vargas era el amor de mi vida y no tenía idea de que la peor noche de mi existencia estaba a punto de comenzar. Conocí a Santiago en la universidad, cuando ambos estudiábamos comunicación en la UNAM. Yo tenía 20 años, él 23. Era ese tipo de chico que todos conocían, el que siempre tenía la mejor historia que contar, el que organizaba las fiestas más increíbles, el carismático del salón que hacía reír a todos. Nos hicimos amigos primero, compartíamos el mismo grupo, las mismas clases de diseño digital, las mismas quedadas en la Condesa para tomar café mientras trabajábamos en proyectos hasta la madrugada. Me gustaba desde el principio, obvio, pero nunca pensé que él me viera de esa manera. Hasta que una noche, después de una fiesta en casa de unos amigos, mientras caminábamos buscando un taxi, me tomó de la mano y me dijo que llevaba meses queriendo besarme, pero tenía miedo de arruinar nuestra amistad. Lo besé yo primero, ahí mismo en la calle, bajo las luces naranjas del alumbrado público de la colonia Roma, y sentí que mi vida finalmente tenía sentido. Los primeros 2 años fueron perfectos, o eso creía yo. Santiago era detallista al principio. Me llevaba flores sin razón, me mandaba canciones que le recordaban a mí, organizaba citas sorpresa en azoteas con vista a toda la ciudad. Nos graduamos juntos, conseguimos nuestros primeros trabajos en agencias diferentes, hablábamos de mudarnos juntos algún día, de viajar por el mundo, de construir algo real. Nuestros amigos decían que éramos la pareja perfecta, esa que te hace creer en el amor. Yo le creía todo, confiaba en él ciegamente, nunca revisé su celular ni sentí la necesidad de hacerlo. Era mi persona favorita en el mundo entero. Pero entonces, hace exactamente 2 años y 3 meses, empecé a notar cosas. Pequeños detalles que al principio ignoré porque no quería ser esa novia paranoica que todos critican. Santiago comenzó a llegar tarde a nuestras citas, siempre con excusas de último minuto relacionadas con el trabajo. Decía que su jefe le pedía quedarse extra, que tenían un proyecto importante, que no podía decir que no. Yo lo entendía. Literal estaba empezando su carrera. No quería ser la novia tóxica que no apoyaba sus sueños. Pero luego noté que ponía su celular boca abajo cada vez que estábamos juntos, algo que nunca había hecho antes. Y cuando le preguntaba quién le escribía, me respondía con un tono molesto que eran cosas del trabajo, que por qué era tan insistente que confiara en él. La frecuencia con la que cancelaba nuestros planes aumentó.
Un viernes que teníamos reservación en nuestro restaurante favorito para celebrar nuestro tercer aniversario, me mandó un mensaje 2 horas antes diciendo que su jefe había organizado una comida de trabajo de último momento y no podía faltar. Le respondí que, ok, que lo entendía, pero por dentro sentí una punzada de tristeza que no pude ignorar. Esa noche me quedé en mi departamento viendo películas con mi mejor amiga Daniela, quien desde hacía semanas me decía que algo no cuadraba, que Santiago estaba actuando raro, que abriera los ojos. Yo la defendía a él, le decía que estaba siendo paranoica, que el amor era confianza. No quería creer que la persona que más amaba en el mundo pudiera estar mintiéndome. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Habíamos planeado una fiesta para celebrar nuestros 3 años y medio juntos, algo íntimo en la azotea de su edificio con nuestros amigos más cercanos. Yo había pasado semanas organizando cada detalle, desde las luces colgantes hasta la playlist perfecta con todas nuestras canciones. Me compré un vestido nuevo, me arreglé el cabello en el salón, me sentía hermosa y emocionada porque esa noche quería decirle que estaba lista para dar el siguiente paso, para que viviéramos juntos. Llegué a su edificio a las 7 de la tarde para ayudar con los últimos detalles. Subí en el elevador con una sonrisa enorme, cargando el pastel que había mandado hacer especialmente para nosotros. Cuando llegué a la azotea, la encontré vacía. Ni Santiago ni nadie había llegado aún. Pensé que tal vez venían en camino, así que empecé a acomodar cosas yo sola. Pasaron 30 minutos, 1 hora. Le mandé mensajes, lo llamé 3 veces, nada. Los invitados comenzaron a llegar, todos preguntando por él, y yo ahí parada sonriendo como idiota, diciendo que seguro venía en camino, que probablemente había tráfico. Daniela me abrazó y me susurró que algo no estaba bien, que llamara a sus amigos. Lo hice. Nadie sabía nada. A las 9 de la noche, después de 2 horas esperándolo frente a todos nuestros amigos, cuando ya había dejado de responder las miradas de lástima, mi celular sonó. Era un mensaje de Santiago. No una llamada, un pinche mensaje de texto. Decía, lo siento, no puedo ir, no puedo seguir con esto, necesito espacio, hablamos después. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Leí el mensaje 5 veces tratando de encontrarle sentido, mientras todos me miraban en silencio. Daniela me quitó el celular de las manos y leyó el mensaje, y la vi ponerse pálida de la rabia. Pero eso era solo el principio de la verdad que estaba a punto de descubrir. Esa misma noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi departamento llorando como nunca había llorado en mi vida, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un screenshot de una foto de Instagram. En la foto se veía a Santiago en un antro de Polanco, abrazado de una chica rubia que yo reconocí al instante, Valeria Mendoza, una microinfluencer que tenía como 100,000 seguidores y que siempre publicaba fotos en lugares caros. La foto era de esa misma noche, literalmente a la hora en que se suponía que debía estar conmigo en nuestra fiesta de aniversario. El mensaje decía, pensé que debías saber, llevan saliendo desde hace 2 meses. Lo siento mucho. Era de Andrea, una chica que había trabajado con Santiago y que yo apenas conocía. Sentí tanta rabia que me temblaban las manos. Le marqué de inmediato. Esa vez sí contestó, con la música del antro de fondo. Cuando le grité que había visto la foto, que cómo se atrevía a humillarme así, me respondió con una voz fría que nunca le había escuchado, que ya no sentía lo mismo, que Valeria era más compatible con su estilo de vida, que yo era demasiado intensa y él necesitaba algo más ligero. Le dije que era un cobarde por no decírmelo en mi cara, por dejarme plantada frente a todos, y él simplemente me dijo que no quería hacer una escena, que era mejor así. Colgué y me quedé ahí sentada en mi sala, con el vestido nuevo puesto y el maquillaje corrido, sintiendo que todo lo que había construido en 3 años y medio se había derrumbado en una noche. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Santiago no volvió a buscarme.
No se disculpó. Simplemente desapareció de mi vida como si nuestros 3 años juntos no hubieran significado nada. Empezó a publicar fotos con Valeria en Instagram casi de inmediato, como si quisiera restregarme en la cara lo rápido que me había reemplazado. Ella era todo lo que yo no era: superficial, obsesionada con las apariencias, siempre en los lugares de moda, siempre perfecta en sus fotos filtradas. Mis amigas me decían que la bloqueara, que dejara de torturarme viendo sus historias, pero no podía. Era como una adicción autodestructiva. Necesitaba ver cómo él le daba todo lo que a mí me había negado en los últimos meses. Pero cuando descubrí lo que había estado pasando realmente, cuando entendí la magnitud de su traición, sentí que el piso desaparecía por segunda vez. 2 semanas después de la ruptura, Daniela llegó a mi departamento con su laptop y una expresión seria que me asustó. Me sentó en el sillón y me dijo que había estado investigando porque algo no le cuadraba, que había hablado con gente que conocía a Santiago y a Valeria. Me mostró publicaciones antiguas de las redes sociales de ambos, fotos donde aparecían juntos en eventos desde hacía casi 5 meses, no 2 como me habían dicho. Me enseñó comentarios coquetos entre ellos, con fechas que correspondían a momentos en que Santiago supuestamente estaba trabajando hasta tarde o en comidas de negocios. Todo había sido mentira. Pero lo peor, lo que realmente me destruyó, fue cuando Daniela me mostró un video que alguien había subido a Twitter semanas atrás y que se había vuelto viral en círculos de publicidad. Era de una fiesta de la industria, una a la que Santiago me había dicho que no podía llevarme porque era solo para gente de su agencia. En el video se veía claramente a Santiago besando a Valeria en medio de la pista, mientras todos sus compañeros de trabajo los rodeaban, aplaudiendo y gritando. La fecha del video era de 3 meses antes de nuestra fiesta de aniversario. 3 meses en los que yo había estado planeando nuestro futuro juntos, mientras él ya estaba con otra persona. Lloré tanto esa noche que Daniela se quedó a dormir conmigo porque tenía miedo de dejarme sola. Me sentía humillada, no solo por la traición, sino porque todos en su trabajo lo sabían. Probablemente se reían de mí a mis espaldas, la novia tonta que no se daba cuenta de nada. Me sentía pequeña, insignificante, reemplazable. Y lo peor era que en el fondo una parte de mí todavía lo extrañaba. Todavía recordaba al Santiago que me hacía reír, al que me hacía sentir especial. Y no podía entender cómo esa persona se había convertido en alguien capaz de lastimarme así. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Decidí que no me iba a quedar ahí llorando como víctima, esperando a que él se arrepintiera o a que Valeria lo dejara. Decidí que me iba a ir de la ciudad, lejos de todos los lugares que me recordaban a él, lejos de la posibilidad de encontrármelo en alguna fiesta o café. Había estado aplicando a trabajos en otras ciudades desde antes de la ruptura, y justo esa semana recibí una oferta increíble en Monterrey. Un puesto como diseñadora senior en una agencia boutique que trabajaba con marcas internacionales. El sueldo era el doble de lo que ganaba en Ciudad de México y la oportunidad de crecimiento era real. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Pero antes de irme, hice algo que en ese momento me pareció necesario para cerrar el ciclo. Le mandé un último mensaje a Santiago, no suplicando ni reclamando, solo diciéndole gracias. Gracias por mostrarme quién era realmente. Gracias por liberarme de una relación donde yo era la única que estaba realmente comprometida. Gracias por romperme porque ahora podía reconstruirme más fuerte. No me respondió, pero sé que lo leyó. Y en ese momento, con la maleta ya empacada y el boleto de avión comprado, decidí que la próxima vez que Santiago Vargas me viera, no iba a reconocer a la mujer en la que me había convertido. Lo que él no sabía era que acababa de crear a su peor pesadilla. Una versión mejorada de mí que algún día regresaría solo para que viera todo lo que había perdido. Los 2 años que pasé en Monterrey fueron los más transformadores de mi vida. Al principio fue difícil, no voy a mentir.
Llegué a una ciudad donde no conocía a nadie, donde todo me recordaba que estaba sola, donde las noches se hacían eternas porque no tenía con quién hablar. Los primeros 3 meses lloré mucho. Seguí stalkeando las redes sociales de Santiago y Valeria, aunque me doliera. Seguí esperando secretamente que él se diera cuenta de su error y me buscara, pero nunca lo hizo. Y eventualmente, el dolor se fue convirtiendo en indiferencia y la indiferencia en enfoque. Me tiré de lleno al trabajo. Como no tenía vida social al principio, me quedaba hasta tarde en la oficina perfeccionando cada proyecto, aprendiendo nuevas herramientas, ofreciéndome para liderar campañas que nadie más quería. Mi jefa, una mujer increíble, llamada Mariana, que tenía su propia historia de superación, notó mi dedicación y empezó a mentorearme. Me enseñó que el dolor podía ser el combustible más poderoso si lo canalizabas correctamente, que las mejores venganzas no eran las planeadas con maldad, sino las que llegaban naturalmente cuando te convertías en la mejor versión de ti misma. A los 6 meses de estar en Monterrey, me ascendieron a líder de equipo. Empecé a ganar reconocimiento en la industria por campañas innovadoras que yo misma había conceptualizado. Gané 2 premios nacionales de publicidad. Mi nombre comenzó a circular en los grupos de LinkedIn y en las conversas de las agencias. Pero lo más importante no fueron los logros profesionales, fue que empecé a encontrarme a mí misma por primera vez en años. Me inscribí en clases de kickboxing porque necesitaba sacar toda la rabia que todavía llevaba dentro. Al principio, apenas podía completar una clase sin quedarme sin aire, pero con el tiempo mi cuerpo cambió completamente. Me puse fuerte, definida, empecé a ver músculos donde antes solo había inseguridad. Corté mi cabello largo por un bob asimétrico que me hacía sentir poderosa. Actualicé completamente mi guardarropa. Dejé de vestirme para gustarle a alguien más y empecé a vestirme para mí. Entré a terapia, algo que debía haber hecho años atrás, y aprendí a identificar todas las señales rojas que había ignorado con Santiago, todos los patrones de manipulación emocional que había normalizado. Hice nuevas amistades, gente que no me conocía como la novia de alguien, sino solo como Camila, la creativa talentosa y divertida. Empecé a salir otra vez, sin presiones, sin buscar reemplazo. Conocí a algunos chicos interesantes. Tuve un par de relaciones casuales que me ayudaron a recordar que era deseable, que merecía ser tratada con respeto, que el amor no debía doler. Ninguno funcionó a largo plazo, pero no importaba, porque por primera vez en mi vida estaba completa por mí misma, sin necesitar a nadie más para sentirme valiosa. A los 18 meses de haberme ido, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era de una agencia de publicidad en Ciudad de México, una de las más importantes del país, ofreciéndome el puesto de directora creativa, la posición soñada para cualquiera en mi industria. El sueldo era increíble, el puesto tenía prestigio y significaba regresar a casa, pero no como la chica rota que se había ido, sino como una mujer exitosa, segura, completamente transformada. Daniela casi grita cuando le conté por teléfono. Me dijo que era el momento perfecto, que todos en nuestro círculo social sabían que yo me había ido y que ahora regresaba triunfal. Me contó que Santiago y Valeria habían terminado hace como 6 meses, que al parecer ella lo había dejado por alguien con más dinero, que él había estado preguntando por mí a algunos amigos mutuos, que según le habían dicho, se veía acabado. Esa información debería haberme dado satisfacción, pero para mi sorpresa no sentí nada, ni alegría ni lástima, solo una indiferencia total que me demostró que realmente lo había superado. Acepté el trabajo y me mudé de regreso a Ciudad de México 3 semanas después. Renté un departamento increíble en la Roma Norte, me compré muebles nuevos, decoré todo con mi estilo personal. Esta vez no había rastros de la Camila anterior, solo de la mujer en la que me había convertido. El día que llegué a la ciudad, mientras desempacaba mis cosas en mi nuevo espacio,
Me miré en el espejo del baño y honestamente no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Tenía la misma cara, pero todo lo demás era diferente. Mi mirada era más fuerte, mi postura más segura, mi energía completamente transformada. Daniela organizó una cena de bienvenida en su casa con todos nuestros amigos cercanos. Fue raro, pero lindo estar de vuelta, escuchar las mismas voces, reírme con las mismas personas, pero siendo una versión completamente nueva de mí. Todos comentaban lo increíble que me veía, lo mucho que había crecido profesionalmente, lo diferente que era mi energía. Me preguntaban sobre mi vida en Monterrey, sobre los premios que había ganado, sobre mi nuevo puesto. Me sentí vista por mis logros y no solo como la ex de alguien, y eso se sentía increíble. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más complicada de lo que pensaba. Porque justo cuando creía que había cerrado ese capítulo completamente, que Santiago era solo una anécdota del pasado, el universo decidió poner a prueba todo lo que había construido. Mi primera semana en el nuevo trabajo fue intensa, pero emocionante. Estaba conociendo al equipo, revisando las cuentas que iba a manejar, estableciendo mi estilo de liderazgo. Mi jefe directo era un hombre mayor muy profesional que me dejaba autonomía total, y el ambiente en general era colaborativo y creativo. El viernes de mi primera semana, durante la junta semanal de toda la agencia donde presentaban los equipos y proyectos, mi jefe anunció que íbamos a tener una colaboración especial con otra agencia para un cliente internacional muy importante. Dijo el nombre de la agencia y sentí que me quedaba sin aire. Era la agencia donde trabajaba Santiago. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Me quedé ahí sentada tratando de mantener la compostura mientras mi jefe explicaba los detalles del proyecto. Cómo íbamos a trabajar en conjunto, cómo habría juntas semanales entre ambos equipos. Mencionó que su contacto principal en la otra agencia era el director de cuentas, y dijo su nombre, Santiago Vargas. Por supuesto que era él. El universo no podía dejarme simplemente seguir adelante. Después de la junta, me encerré en el baño y llamé a Daniela casi hiperventilando. Le conté lo que había pasado y ella me dijo que respirara, que esto no cambiaba nada, que yo ya no era la misma persona que él dejó y que tenía todo el poder en esta situación. Me recordó todo lo que había logrado, todo lo que había crecido, y me dijo algo que se me quedó grabado. Él te va a ver y se va a arrepentir cada día de su estúpida vida, pero tú no puedes darle la satisfacción de saber que te afecta. Tienes que tratarlo como tratarías a cualquier otro colega, con profesionalismo y distancia. Hazle saber con tu indiferencia todo lo que perdió. Tenía razón, pero igual pasé todo el fin de semana nerviosa pensando en el lunes, en la primera junta con la otra agencia, en el momento inevitable de volver a verlo cara a cara después de 2 años. Ensayé frente al espejo cómo actuaría. Practiqué mi tono de voz profesional. Me repetí 1000 veces que yo tenía el control, que él no me afectaba, que esto era solo trabajo. El lunes llegó demasiado rápido. La junta era a las 10 de la mañana en una sala de conferencias con vista a Reforma. Me arreglé con especial cuidado esa mañana, no porque quisiera impresionarlo, sino porque necesitaba sentirme poderosa. Me puse un traje sastre negro que me hacía ver imponente, tacones que me daban altura y autoridad, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Cuando me miré en el espejo antes de salir, vi a una directora creativa exitosa, no a una exnovia rota. Llegué a la sala de juntas 10 minutos antes. Siempre es bueno llegar primero para establecer territorio. Acomodé mis cosas en la cabecera de la mesa, abrí mi laptop, revisé la presentación que había preparado. Mi equipo llegó poco después, y luego empezaron a entrar personas de la otra agencia. Yo seguía enfocada en mi pantalla, respirando profundo, preparándome, y entonces lo vi entrar.
Santiago se veía diferente, pero al mismo tiempo exactamente igual. Tenía el cabello más corto, algunas canas prematuras en las sienes, se veía más delgado y con ojeras. Traía puesto un suéter azul marino y jeans, ese estilo casual que siempre había tenido. Entró hablando con un compañero, riendo de algo, y en el momento en que sus ojos recorrieron la sala y se encontraron con los míos, vi cómo su expresión cambiaba completamente. La sonrisa se le congeló en la cara, se puso pálido y literalmente se detuvo en seco. Yo le sostuve la mirada por 2 segundos, el tiempo suficiente para que supiera que lo había visto, y luego volví mi atención a mi laptop como si nada, como si verlo no significara absolutamente nada para mí. Por dentro sentía que mi corazón iba a explotar, pero por fuera mantuve una expresión de total indiferencia. La junta comenzó y yo lideré la presentación de nuestra parte con una seguridad que ni yo sabía que tenía. Hablé con claridad, con autoridad, presenté ideas innovadoras que impresionaron a todos en la sala. Pude sentir los ojos de Santiago sobre mí todo el tiempo, pero nunca lo miré directamente. Cuando fue su turno de presentar la parte de su agencia, su voz sonaba menos segura de lo normal. Se trababa con las palabras. Claramente estaba nervioso. Era extraño verlo así. Santiago siempre había sido el carismático, el que tenía el control de cualquier situación. La junta duró 2 horas, y cuando terminó, mientras todos se despedían y recogían sus cosas, Santiago se acercó a mí. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, pero mantuve la calma. Se paró frente a mi lugar en la mesa y me dijo con voz casi temblorosa que no sabía que yo estaba de vuelta en la ciudad, que me veía muy bien, que claramente me estaba yendo increíble profesionalmente. Le respondí con una sonrisa educada pero fría que gracias, que sí, que había sido un par de años muy productivos. Hubo un silencio incómodo donde él claramente esperaba que yo dijera algo más, que le diera una entrada para una conversación más personal. Pero yo simplemente recogí mis cosas. Le dije que nos veríamos en la próxima junta y me fui. Cuando llegué a mi oficina y cerré la puerta, me dejé caer en mi silla y me quedé ahí sentada procesando lo que acababa de pasar. Lo había visto, había sobrevivido, y lo más importante, no había sentido lo que esperaba sentir. No sentí el dolor agudo del recuerdo, no sentí ganas de gritarle o reclamarle, no sentí la satisfacción triunfal que había imaginado durante tanto tiempo. Solo sentí una especie de melancolía extraña, como cuando ves algo que solía ser importante para ti, pero ya no lo es, y te das cuenta de cuánto has cambiado. Pero lo que no esperaba, lo que me tomó completamente por sorpresa, era que esa indiferencia no duraría mucho tiempo. Las siguientes semanas fueron extrañas. Santiago y yo teníamos que coordinar constantemente por el proyecto. Había juntas semanales, llamadas de trabajo, cadenas de emails donde ambos estábamos incluidos. Él siempre era profesional, pero yo notaba cómo se esforzaba por buscar excusas para hablarme, para mandarme mensajes que no eran estrictamente necesarios, para quedarse después de las juntas con la esperanza de que pudiéramos hablar a solas. Yo mantenía todo en un nivel completamente profesional. Respondía sus mensajes de trabajo escuetamente, evitaba cualquier conversación que no fuera sobre el proyecto. Pero empecé a notar cosas que no quería notar. La forma en que me miraba durante las juntas era diferente a cómo miraba a cualquier otra persona. Había algo en sus ojos que yo reconocía muy bien. Arrepentimiento mezclado con nostalgia, mezclado con algo que parecía admiración. Lo veía ponerse nervioso cuando yo hablaba, lo veía tomar notas de cosas que yo decía que claramente no tenían que ver con el trabajo. Un día lo cachéme mirando mi perfil de LinkedIn y cuando le pregunté por mensaje si necesitaba algo, me respondió disculpándose, diciendo que solo estaba viendo mis reconocimientos profesionales porque le parecía increíble todo lo que había logrado. La 4ª semana de estar trabajando juntos, después de una junta particularmente larga donde habíamos tenido que quedarnos hasta tarde porque el cliente había pedido cambios de último minuto,
Santiago se ofreció a acompañarme a tomar un café. Yo estaba cansada y hambrienta, y sin pensarlo mucho acepté. Fuimos a un café cerca de la oficina, uno nuevo que no existía cuando yo vivía aquí antes, así que no traía recuerdos asociados. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y por primera vez en 2 años tuvimos una conversación real. Santiago empezó disculpándose. Me dijo que había sido un cobarde, que lo que me hizo no tenía justificación, que durante todo este tiempo había querido buscarme, pero no se atrevía porque sabía que no merecía mi perdón. Me contó que su relación con Valeria había sido un desastre desde el principio, que todo era superficial, que ella lo había dejado en cuanto apareció alguien con más dinero, que se dio cuenta muy tarde de que había arruinado lo mejor que le había pasado en la vida. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, observando cómo se le quebraba la voz en ciertas partes, cómo evitaba mi mirada cuando hablaba de lo que me había hecho, y sentí algo que no esperaba sentir: lástima. No por él exactamente, sino por la versión de mí misma que había amado tanto a esta persona y que había creído que él era lo mejor que le podía pasar. Esa chica ya no existía, y el hombre frente a mí tampoco era el mismo Santiago que yo recordaba, o tal vez nunca lo fue y yo solo había visto lo que quería ver. Cuando terminó de hablar, le dije algo que sé que lo sorprendió. Le agradecí. Le dije que gracias por haberme dejado de esa manera tan dolorosa, porque si me hubiera dejado suavemente, tal vez hubiera pasado años preguntándome qué habría pasado si lo hubiéramos intentado de nuevo, pero que la forma en que me humilló y me traicionó me dio la claridad que necesitaba para irme, crecer y convertirme en quien era ahora. Le dije que no estaba enojada porque el enojo implicaba que todavía me importaba, y que honestamente él era solo una parte de mi pasado que ya no ocupaba espacio en mi presente. Vi cómo mi respuesta lo golpeaba más fuerte que cualquier reclamo o grito hubiera podido hacerlo. Su cara se descompuso, bajó la mirada a su taza de café y asintió lentamente, como aceptando que había perdido cualquier oportunidad que hubiera imaginado tener. Nos quedamos en silencio por unos minutos que se sintieron eternos, hasta que él me preguntó con voz apenas audible si al menos podíamos ser amigos, si podía tener, aunque sea eso, en mi vida. Le respondí con honestidad que no lo sabía, que necesitaba pensarlo, que por ahora solo podíamos ser colegas profesionales y ver qué pasaba con el tiempo. Esa noche llegué a mi departamento sintiéndome extraña, como si algo dentro de mí se hubiera movido sin mi permiso. Me serví una copa de vino y me senté en mi balcón viendo las luces de la ciudad, tratando de entender qué era lo que estaba sintiendo. No era amor, de eso estaba segura. Ese sentimiento había muerto hace mucho tiempo. Pero había algo, una especie de curiosidad por la persona en la que él se había convertido. O tal vez por la dinámica entre quienes éramos ahora versus quienes habíamos sido. Era confuso, y no me gustaba sentirme confusa. Yo había regresado a la ciudad con todo claro, con todo resuelto, y ahora había una pequeña grieta en esa certeza. Las semanas siguientes fueron aún más complicadas. Santiago y yo empezamos a trabajar más de cerca porque el proyecto se volvió más demandante. Había noches donde teníamos que quedarnos hasta tarde coordinando detalles, llamadas a deshoras cuando surgían emergencias con el cliente, almuerzos de trabajo donde discutíamos estrategias. Y en algún punto, sin darme cuenta exactamente de cuándo pasó, empezamos a hablar de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Él me contaba sobre cómo había sido su vida estos 2 años. Yo le contaba sobre Monterrey, sobre las cosas que había aprendido, sobre la persona en la que me había convertido. Descubrí que Santiago había ido a terapia también, que después de que Valeria lo dejara cayó en una depresión fuerte que lo obligó a replantearse todo sobre sí mismo. Me contó que había trabajado en sus patrones de comportamiento, en su miedo al compromiso, en su necesidad de validación externa, que lo había llevado a buscar atención de otras personas, incluso cuando tenía algo bueno.
Me mostró vulnerabilidad real, no la manipulación emocional que yo había experimentado antes, sino genuina introspección y crecimiento. Y eso me desconcertaba, porque era más fácil mantenerlo como el villano de mi historia que verlo como un ser humano igualmente roto que había cometido errores terribles. Una noche, después de una junta particularmente exitosa, donde el cliente había aprobado nuestra propuesta, y estábamos celebrando con el equipo en un bar de la Condesa, Santiago y yo terminamos sentados juntos en una mesa apartada del resto. Estábamos en nuestra tercera cerveza. La conversación fluía natural, nos reíamos de cosas tontas, y por un momento se sintió como antes, como cuando éramos amigos en la universidad antes de que todo se complicara. Él me miraba de una forma que reconocía perfectamente, esa mirada que solía derretirme, y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa de atracción que pensé que había muerto para siempre. Me asusté. Me levanté abruptamente diciendo que tenía que irme temprano al día siguiente y salí del bar casi corriendo. Daniela me llamó esa noche porque Santiago le había mandado mensaje preguntando si yo estaba bien, y cuando le conté lo que había pasado, lo que había sentido, ella se quedó en silencio por un momento, largo antes de decirme que tenía que tener mucho cuidado, que no podía confundir nostalgia con amor, que recordara todo el dolor que me había causado. Pero el corazón no entiende de lógica, y yo estaba empezando a darme cuenta de algo aterrador. Estaba volviendo a sentir cosas por Santiago, pero no por el Santiago que yo había conocido antes, sino por la versión de él que estaba conociendo ahora. Y no sabía si eso era aún peor que la traición original, porque significaba que todo mi plan de regresar invencible, indiferente, victoriosa, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Durante las siguientes 2 semanas traté de mantener distancia. Respondía a sus mensajes tardíamente. Inventaba excusas para no tener juntas presenciales. Pedía que las conversaciones fueran por email en lugar de llamadas. Pero el proyecto estaba en su fase más crítica y era imposible evitarlo completamente. Y cada vez que lo veía, cada vez que hablábamos, esa chispa se hacía más fuerte, más innegable, hasta que llegó la noche que cambió todo. El cliente organizó una cena para celebrar el lanzamiento exitoso de la campaña, una cena elegante en un restaurante de Polanco con todos los ejecutivos de ambas agencias. Yo llegué directamente del trabajo con un vestido negro sencillo pero elegante, sintiéndome cansada después de una semana intensa. Santiago estaba ya ahí cuando llegué, conversando con gente de su agencia, pero en el momento en que me vio entrar, su mirada se clavó en mí y no se despegó en toda la noche. Durante la cena estuvimos sentados en mesas diferentes, pero pude sentir su mirada sobre mí constantemente. Cada vez que yo volteaba, él estaba observándome y había algo en sus ojos que me hacía sentir cosas que no quería sentir. La cena terminó tarde, pasadas las 11 de la noche, y cuando salimos del restaurante, la mayoría de la gente se despidió y se fue a sus casas. Santiago se acercó a mí en la entrada y me preguntó si podíamos caminar un rato, que necesitaba decirme algo importante. Debía haber dicho que no. Debía haberme subido a un Uber y haber huido de lo que sabía que estaba por venir. Pero en lugar de eso, asentí y empezamos a caminar por las calles de Polanco sin un destino específico, en silencio por los primeros minutos, solo escuchando el ruido de la ciudad nocturna. Finalmente, Santiago se detuvo frente a un parque pequeño y me miró con una intensidad que me quitó el aliento. Me dijo que había pasado 2 años arrepintiéndose de haberme perdido, que no había pasado un solo día sin pensar en mí, que cuando supo que yo había regresado a la ciudad, sintió que el universo le estaba dando una oportunidad que no merecía pero que iba a aprovechar. Me dijo que verme ahora, ver en quién me había convertido, solo confirmaba que yo había sido siempre demasiado buena para él, pero que estos meses trabajando juntos le habían mostrado que tal vez, solo tal vez, si ambos habían crecido y cambiado, podrían tener otra oportunidad.
Sentí que mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Le dije que estaba loco, que no podía estar diciéndome esto, que yo había venido a esta ciudad a cerrar ese capítulo, no a reabrirlo. Le recordé todo el dolor que me había causado, la humillación, las noches llorando, los meses que me tomó reconstruirme. Le dije que lo que él estaba pidiendo era imposible, que no se podía borrar todo lo que había pasado solo porque ahora se arrepentía. Y entonces él dio un paso hacia mí, quedando tan cerca que podía sentir su respiración, y me dijo con voz quebrada que no estaba pidiendo que olvidara, que no estaba pidiendo que lo perdonara de inmediato, que solo estaba pidiendo una oportunidad para demostrarme que había cambiado realmente, que esta vez podía ser el hombre que yo merecías que fuera desde el principio. Me dijo que me amaba, que nunca había dejado de amarme, que Valeria había sido un error gigante motivado por su inmadurez y miedo, pero que amarme a mí era lo único real que había tenido en su vida. Debí haberme alejado, debí haber dicho que no, debí haber recordado todas las lecciones que había aprendido en terapia sobre no regresar con alguien que te lastimó. Pero en ese momento, viendo sus ojos llenos de lágrimas que sé que eran genuinas, sintiendo mi propio corazón romperse y reconstruirse al mismo tiempo, hice algo que nunca pensé que haría. Lo besé. Fue un beso desesperado, lleno de 2 años de dolor y sanación y confusión y posibilidades. Lo besé porque una parte de mí nunca había dejado de amarlo a pesar de todo, porque otra parte de mí quería saber si esto que sentía ahora era real o solo nostalgia, porque estaba cansada de ser la mujer fuerte e invencible y solo quería permitirme sentir aunque fuera aterrador. Lo besé y sentí que todo lo que había construido tan cuidadosamente se desmoronaba, y la parte más aterradora era que no me importaba. Nos separamos después de lo que pareció una eternidad, ambos respirando agitadamente, y nos miramos en silencio. Yo tenía lágrimas en los ojos y él también. No dijimos nada por un momento largo. Solo nos quedamos ahí parados en medio de la calle, procesando lo que acababa de pasar, lo que significaba, lo complicado que todo se había vuelto en cuestión de segundos. Finalmente, me alejé dando pasos hacia atrás, sintiéndome mareada, y le dije que necesitaba tiempo, que esto era demasiado, que no sabía qué estaba haciendo. Llamé un Uber y me fui, dejándolo ahí parado con una expresión entre esperanzada y devastada. Durante todo el camino a mi departamento, lloré en silencio, confundida, enojada conmigo misma, aterrada de lo que acababa de hacer, de lo que había permitido que pasara. Llegué a mi casa y me derrumbé. Llamé a Daniela llorando, casi incapaz de explicarle lo que había pasado entre sollozos. Ella me dejó desahogarme por 20 minutos antes de preguntarme con calma qué era lo que realmente quería. Y ahí estaba la pregunta de $1.000.000, la que yo había estado evitando responderme a mí misma durante semanas. ¿Qué quería yo realmente? Pasé toda esa noche sin dormir, dando vueltas en mi cama. Mi mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en todo el dolor que Santiago me había causado, en las noches llorando, en la humillación de esa fiesta de aniversario, en los meses que me tomó recuperarme. Pero también pensaba en las conversaciones de estas últimas semanas, en la vulnerabilidad genuina que había visto en él, en cómo había cambiado realmente, en cómo yo también había cambiado. Pensaba en ese beso, en cómo se había sentido diferente a todos los besos que habíamos compartido antes, más maduro, más consciente, más real. Al amanecer, todavía sin respuestas claras, me levanté y me preparé para ir a trabajar. Tenía una presentación importante ese día y necesitaba enfocarme. Pero cuando llegué a la oficina, encontré un mensaje de Santiago en mi teléfono. No era largo ni dramático, solo decía: «Gracias por anoche. No me arrepiento del beso, pero sí de ponerte en esa posición sin pensar en cómo te sentías. Voy a respetar tu espacio,
Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para hablar, o no, si decides que es mejor no hacerlo. Te respeto demasiado para presionarte. Ese mensaje me rompió de una manera diferente, porque el Santiago que yo conocía nunca hubiera sido tan considerado, tan consciente de mis sentimientos, tan dispuesto a poner mi comodidad antes que sus propios deseos. Era otra evidencia más de que realmente había cambiado, y eso solo hacía todo más complicado. Los siguientes días fueron extraños. El proyecto había terminado oficialmente, así que ya no teníamos excusa para vernos regularmente. Santiago mantuvo su palabra y no me buscó, no me presionó. Simplemente desapareció de mi día a día y me dejó el espacio que había pedido. Pero su ausencia era tan presente como su presencia había sido, y me di cuenta de que lo extrañaba, no solo a él, sino a las conversaciones que habíamos tenido, a la conexión que habíamos reconstruido. Daniela vino a mi departamento ese fin de semana con vino y comida china, y tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en mucho tiempo. Me dijo que ella no podía decirme qué hacer, que nadie podía, que esta era mi decisión y solo mía. Me recordó todo lo que había sufrido, pero también me dijo que había visto cómo Santiago me miraba en los últimos meses. Había escuchado las cosas que yo contaba sobre nuestras conversaciones, y que sí parecía que ambos habían cambiado genuinamente. Me preguntó si podía perdonarlo realmente, no solo decirlo, sino sentirlo, porque sin perdón genuino, cualquier intento de relación estaría condenado. Esa pregunta me golpeó fuerte. ¿Podía perdonarlo? Cerré los ojos y busqué dentro de mí el dolor agudo que había cargado durante tanto tiempo. Esa herida abierta que sangraba cada vez que pensaba en aquella noche. Y me di cuenta de algo sorprendente. La herida ya no estaba ahí. No porque la hubiera ignorado o reprimido, sino porque genuinamente había sanado. El dolor se había convertido en una cicatriz, algo que era parte de mi historia pero que ya no me definía, que ya no dictaba mis decisiones. Y si la herida había sanado, si el dolor se había ido, ¿qué me impedía intentarlo? El miedo. Me di cuenta. Tenía miedo de volver a confiar, de volver a ser vulnerable, de arriesgarme a que me lastimaran otra vez. Pero entonces recordé algo que mi terapeuta en Monterrey me había dicho una vez. El amor verdadero siempre implica riesgo. Puedes proteger tu corazón para siempre y estar segura pero sola. O puedes arriesgarte a que te lastimen con la posibilidad de encontrar algo real. Ninguna opción está mal, pero tienes que elegir conscientemente cuál vale más para ti. Tomé mi decisión esa noche. No fue fácil, no fue obvia, y todavía tenía 1000 dudas y miedos. Pero decidí que quería intentarlo, no porque perdonara todo lo que había pasado como si no importara, sino porque reconocía que ambos éramos personas diferentes ahora, que habíamos crecido por separado y que tal vez, solo tal vez, juntos podríamos construir algo nuevo y mejor que lo que habíamos tenido antes. Le mandé un mensaje a Santiago pidiéndole que nos viéramos. Me respondió de inmediato preguntando cuándo y dónde. Quedamos de vernos al día siguiente en un café neutral, uno donde no tuviéramos historia previa, para poder tener una conversación seria sobre qué significaba todo esto, qué era lo que ambos queríamos, cómo podríamos intentarlo si es que lo intentábamos. Llegué al café con el estómago hecho nudo, nerviosa como no había estado en mucho tiempo. Santiago ya estaba ahí, se veía igual de nervioso que yo, con las manos inquietas sobre la mesa. Nos saludamos con un abrazo incómodo y nos sentamos uno frente al otro. Hubo un silencio largo donde ninguno sabía cómo empezar, hasta que ambos hablamos al mismo tiempo y nos reímos nerviosamente. Yo tomé la iniciativa. Le dije que había pasado los últimos días pensando mucho sobre todo, sobre nosotros, sobre lo que había pasado y sobre lo que podría pasar. Le dije que no iba a mentir y pretender que podía olvidar el dolor que me causó,
que esa parte de nuestra historia siempre iba a existir. Pero también le dije que había trabajado mucho en sanar esa herida, que la terapia y el tiempo me habían ayudado a entender que la gente puede cambiar realmente si hace el trabajo interno necesario, y que creía que él había hecho ese trabajo. Le expliqué que si íbamos a intentar esto, necesitaba que fuera completamente diferente a lo que tuvimos antes. Nada de secretos, nada de ambigüedades, comunicación total y honesta incluso cuando fuera incómoda. Le dije que necesitaba que entendiera que mi confianza no se recuperaría de la noche a la mañana, que iba a tomar tiempo, que iba a haber momentos donde mis inseguridades y miedos del pasado iban a aparecer, y que necesitaba que fuera paciente con ese proceso. Y le dejé muy claro que si en algún momento, por la razón que fuera, volvía a lastimarme de esa manera, no habría tercera oportunidad, que me iría y esta vez sería para siempre. Santiago escuchó todo sin interrumpirme, con lágrimas en los ojos, y cuando terminé, asintió con la cabeza tomándose un momento antes de responder. Me dijo que entendía perfectamente, que no esperaba que confiara en él inmediatamente, que sabía que recuperar esa confianza iba a ser un proceso largo que requeriría que él demostrara con acciones y no solo con palabras que había cambiado. Me prometió que sería completamente transparente, que su celular, sus redes sociales, su vida entera estarían abiertos para mí en cualquier momento, no porque yo lo fuera a estar checando obsesivamente, sino porque quería que supiera que no tenía nada que ocultar. Me dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en su poder, para que me sintiera segura, amada y valorada cada día, y que si por alguna razón él empezaba a caer en viejos patrones, quería que se lo dijera de inmediato para poder corregirlo. Hablamos durante 3 horas en ese café, estableciendo límites, expresando miedos, compartiendo expectativas. Fue la conversación más madura y honesta que habíamos tenido en todos los años que nos conocíamos. Y al final, cuando ya nos habíamos dicho todo lo que necesitábamos decirnos, nos miramos y sonreímos, una sonrisa nerviosa pero esperanzada. Decidimos empezar desde cero, como si nos estuviéramos conociendo por primera vez. Nada de asumir que conocíamos al otro basándonos en quién éramos antes. Empezamos a salir oficialmente con citas reales donde nos hacíamos preguntas y nos escuchábamos genuinamente. Nos tomamos las cosas muy lento, sin prisa, construyendo una base sólida de comunicación y respeto antes de cualquier otra cosa. Los primeros meses fueron complicados, no voy a mentir. Hubo momentos donde mis inseguridades del pasado aparecían, donde veía su celular sonar y sentía una punzada de ansiedad, donde llegaba tarde a una cita y mi mente automáticamente iba a lugares oscuros. Pero la diferencia era que ahora hablábamos de eso. Santiago nunca se ponía a la defensiva, nunca minimizaba mis sentimientos, simplemente me tranquilizaba, me mostraba con paciencia que esta vez era diferente, me daba el espacio para procesar sin presionarme. Y poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, empecé a confiar otra vez. No de la manera ciega e ingenua que había confiado antes, sino de una manera más consciente y madura. Empecé a ver que realmente había cambiado, que las cosas que decía las respaldaba con acciones consistentes, que cuando decía que iba a estar en algún lugar estaba ahí, que cuando decía que iba a hacer algo lo hacía. Era confiable de una manera que nunca había sido antes. Daniela, que al principio había sido muy escéptica sobre todo esto, eventualmente admitió que veía la diferencia. Me dijo que la forma en que Santiago me miraba ahora era completamente distinta, que había una reverencia en cómo me trataba, como si cada día fuera consciente de lo afortunado que era de tener esta segunda oportunidad y no la fuera a desperdiciar. A los 6 meses de estar juntos otra vez, Santiago me llevó a cenar a un restaurante con vista a la ciudad. Durante la cena estuvo nervioso. Yo notaba que quería decir algo, pero no sabía cómo. Finalmente,
Después del postre, tomó mi mano sobre la mesa y me dijo que quería agradecerme por darle esta oportunidad, que estos meses habían sido los más felices de su vida, no porque las cosas fueran perfectas, sino porque eran reales. Me dijo que cada día se despertaba agradecido de poder demostrarme que era capaz de ser mejor, que trabajar en sí mismo había valido la pena no solo para reconquistarme, sino para convertirse en alguien de quien pudiera estar orgulloso. Y entonces me dijo algo que me hizo llorar ahí mismo en medio del restaurante. Me dijo que la primera vez que estuvimos juntos, él me había amado de la manera inmadura en que un chico joven que no se conoce a sí mismo ama, con egoísmo disfrazado de pasión, con posesividad disfrazada de devoción, con miedo disfrazado de indiferencia, pero que ahora, después de todo lo que ambos habíamos vivido y crecido, me amaba de la manera en que una persona completa ama a otra persona completa, con respeto, con admiración, con el deseo genuino de que yo fuera feliz, incluso si esa felicidad algún día no lo incluía a él. Esa noche, cuando regresamos a mi departamento, nos quedamos abrazados en mi balcón viendo las luces de la ciudad y sentí una paz que no había sentido en años. No era la emoción frenética e insegura del primer amor, era algo más profundo y estable, algo construido sobre bases sólidas de comunicación, perdón y crecimiento mutuo. No todo ha sido perfecto, obviamente. Hemos tenido discusiones, momentos difíciles, días donde las sombras del pasado intentan colarse en nuestro presente. Pero la diferencia es que ahora enfrentamos esos momentos juntos, con honestidad y respeto, en lugar de evadirlos o dejar que nos destruyan. Hemos ido a terapia de pareja, algo que él sugirió porque quería tener herramientas para manejar conflictos de manera saludable. Eso en sí mismo me demostró cuán comprometido estaba con hacer que esto funcionara. Daniela me preguntó hace unas semanas si me arrepentía de haberle dado esta segunda oportunidad, si sentía que había traicionado a la versión de mí misma que juró nunca regresar con él. Le respondí que no me arrepentía, porque la Camila que regresó a Ciudad de México buscando venganza ya no existe. Esa venganza que tanto planeé, esa satisfacción de verlo sufrir mientras yo brillaba, nunca llegó de la manera que imaginé. En lugar de eso, encontré algo que no esperaba: la oportunidad de construir algo nuevo con alguien que también había crecido. La posibilidad de que dos personas rotas pudieran ayudarse mutuamente a seguir sanando. Y tal vez esa es la ironía más grande de toda esta historia. Volví por venganza, con cada intención de mostrarle lo increíble que me había vuelto sin él y luego desaparecer de su vida dejándolo con el arrepentimiento. Pero en lugar de eso, caí en sus brazos, no por debilidad, sino por elección consciente, no porque fuera la misma chica ingenua que él dejó, sino porque era una mujer diferente, eligiendo darle una oportunidad a una versión diferente de él. Algunos dirán que fui tonta, que una vez que alguien te traiciona, siempre lo volverá a hacer, que no debí haberle dado esa segunda oportunidad. Y entiendo ese punto de vista, de verdad que sí. Durante mucho tiempo yo misma pensé exactamente eso. Pero también aprendí que la vida no es blanco y negro, que la gente puede cambiar si hace el trabajo interno necesario, y que a veces la valentía más grande no es mantenerse cerrada al amor, sino arriesgarse a abrirse otra vez a pesar del miedo. Lo que sé es esto: el Santiago que me dejó hace 2 años era un chico inmaduro, inseguro, que lastimaba a la gente porque no sabía cómo manejar sus propios problemas. El Santiago con el que estoy ahora es un hombre que ha hecho el trabajo de conocerse a sí mismo, que ha ido a terapia, que ha enfrentado sus demonios, que cada día me demuestra con acciones que valora esta segunda oportunidad. Y yo no soy la misma Camila que se fue de esta ciudad rota y humillada. Soy una mujer que se reconstruyó a sí misma, que sabe su valor, que no necesita a nadie para estar completa, pero que eligió compartir su vida con alguien porque quiso, no porque lo necesitara. ¿Es arriesgado? Absolutamente. ¿Podría salir mal? Por supuesto.
Pero también podría salir bien, y creo que esa posibilidad vale la pena el riesgo, porque al final del día, la mejor venganza no fue hacerlo sufrir, no fue mostrarle lo que perdió y luego dejarlo. La mejor venganza fue convertirme en alguien tan completa, tan segura de sí misma, que pude elegir perdonar sin sentir que estaba traicionando a mi versión pasada. Pude elegir amar otra vez sin miedo a perderme en el proceso. Hace una semana, Santiago y yo estábamos caminando por el parque donde nos besamos por primera vez después de reencontrarnos. El mismo lugar donde todo se complicó y se volvió real al mismo tiempo. Me detuvo en ese lugar exacto y me dijo que había algo que necesitaba decirme. Mi corazón se aceleró pensando en todas las posibilidades, pero lo que dijo me tomó por sorpresa de la mejor manera. Me dijo que antes, cuando estuvimos juntos la primera vez, él nunca le había hablado a su familia sobre planes de futuro conmigo, porque en el fondo sabía que no estaba siendo la pareja que yo merecía y tenía miedo de comprometerse realmente. Pero que ahora, después de estos meses juntos, después de ver cómo ambos habíamos crecido, quería que supiera que esta vez era diferente. Me contó que les había hablado a sus papás sobre mí, sobre nosotros, sobre cómo me había lastimado antes y cómo estaba trabajando cada día para ser merecedor de esta segunda oportunidad. Me dijo que su mamá lloró cuando le contó la historia completa y que le había hecho prometerle que nunca volvería a lastimarme o ella misma lo pondría en su lugar. Me reí y lloré al mismo tiempo escuchándolo. Me dijo que no me estaba proponiendo matrimonio en ese momento, que ambos necesitábamos más tiempo para seguir construyendo esta nueva versión de nosotros, pero que quería que supiera que sus intenciones eran serias, que cuando pensaba en su futuro, yo estaba en él, y que estaba comprometido a hacer todo lo necesario para que ese futuro se hiciera realidad si yo también lo quería. Le respondí que sí, que yo también veía un futuro con él, pero que tenía razón en que necesitábamos tomarnos el tiempo para seguir fortaleciéndonos como pareja antes de dar pasos más grandes. Le dije que estaba feliz de que lo estuviéramos haciendo bien, a nuestro propio ritmo, sin prisa, pero con dirección clara. Hoy, mientras escribo mentalmente esta historia, mientras proceso todo lo que ha pasado en estos 2 años desde que regresé a Ciudad de México, me doy cuenta de algo importante. Mi plan original de venganza era superficial. Quería que él me viera exitosa, hermosa, feliz, y que sufriera sabiendo que ya no me tenía. Pero la vida me dio algo mucho más profundo y complicado. La oportunidad de realmente cerrar ese ciclo no con resentimiento sino con comprensión. La posibilidad de transformar una historia de traición y dolor en una de perdón y segunda oportunidades. No sé cómo terminará esta historia. Nadie sabe cómo terminarán sus historias de amor. Tal vez Santiago y yo estaremos juntos para siempre. Tal vez construiremos esa vida que ahora estamos imaginando juntos. O tal vez en algún punto nos daremos cuenta de que aunque hemos crecido mucho, hemos crecido en direcciones que no son compatibles a largo plazo y nos separaremos de manera sana y madura. Pero lo que sí sé es que no me arrepiento de haberle dado esta oportunidad. No me arrepiento de haber elegido el amor sobre la venganza, la esperanza sobre el resentimiento. Porque al final aprendí que la verdadera venganza no es hacer sufrir a quien te lastimó. La verdadera venganza es convertirte en alguien tan completo, tan en paz contigo mismo, que puedes elegir libremente tu propio camino sin estar encadenado al pasado. Y a veces, ese camino incluye darle una segunda oportunidad a alguien que te lastimó, no porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte para arriesgarte otra vez. Volví por venganza, sí, pero caí en sus brazos por elección. Y esa diferencia lo es todo. Al final entendí que el amor verdadero no es perfecto, no es ese cuento de hadas donde nada malo pasa. El amor verdadero es complicado. Es elegir a alguien cada día incluso cuando es difícil. Es perdonar sin olvidar. Es crecer juntos en lugar de separados. Es construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue.
Y si eso significa que mi historia de venganza se convirtió en una historia de amor, entonces tal vez esa sea la mejor venganza de todas. Demostrarme a mí misma que soy capaz de amar con sabiduría, con conciencia, con valentía. Hoy sé que la mejor versión de mí misma no es la que nunca volvió a confiar, sino la que aprendió a confiar de manera diferente, más consciente, más madura. No es la que se cerró al amor por miedo a ser lastimada otra vez, sino la que se abrió al amor sabiendo exactamente los riesgos, pero eligiendo correrlos de todas formas. Y eso, esa capacidad de elegir amar a pesar del miedo, esa es la verdadera muestra de fortaleza. La semana pasada, Santiago y yo fuimos a una reunión con todos nuestros amigos, los mismos que estuvieron presentes en aquella fiesta de aniversario catastrófica hace 2 años. Verlos a todos juntos me trajo recuerdos mixtos, pero lo que más me impactó fue darme cuenta de cómo todos habían notado el cambio, no solo en mí, sino en Santiago también. Daniela, quien había sido la más escéptica al inicio, se me acercó en un momento de la noche y me abrazó diciéndome que se notaba que esta vez era diferente, que ella podía ver en los ojos de Santiago algo que nunca había visto antes, genuino respeto y admiración hacia mí. Uno de nuestros amigos, Carlos, que había estado presente cuando todo se derrumbó, se acercó a Santiago y le dijo en voz alta frente a todos que más le valía cuidarme esta vez porque todos habíamos visto lo que me hizo y nadie iba a permitir que pasara de nuevo. Esperé la reacción de Santiago con curiosidad, preguntándome si se pondría a la defensiva o incómodo. Pero en lugar de eso, él simplemente asintió con seriedad y dijo que entendía perfectamente, que él mismo no se perdonaría si volvía a lastimarme, que esta oportunidad era sagrada para él y no la iba a desperdiciar. Esa noche, viendo a Santiago interactuar con nuestros amigos, viendo cómo había asumido responsabilidad pública por lo que hizo en lugar de intentar barrerlo bajo la alfombra, me di cuenta de algo importante. Este no era un hombre tratando de manipularme para regresar. No era alguien fingiendo cambio para conseguir lo que quería. Era alguien genuinamente diferente, alguien que había hecho el trabajo interno necesario y que estaba dispuesto a demostrarlo no solo en privado, sino frente a todos los que habían sido testigos de su error. Han pasado ya 10 meses desde que nos dimos esta segunda oportunidad. Hace 2 semanas me ascendieron en el trabajo a directora creativa regional, un puesto que implica liderar equipos en 3 ciudades diferentes. Cuando recibí la noticia, lo primero que hice fue llamar a Santiago para contarle. Su reacción fue de pura alegría genuina, sin un rastro de inseguridad o de sentirse amenazado por mi éxito. Me llevó a cenar esa noche para celebrar y me dijo que estaba increíblemente orgulloso de mí, que verme brillar profesionalmente era una de las cosas que más admiraba de mí, que mi ambición y dedicación eran parte de lo que me hacía tan especial. Esa reacción, ese apoyo incondicional a mi éxito, me confirmó algo que había estado observando durante meses. Santiago realmente había trabajado en su inseguridad y ego. El Santiago del pasado se hubiera sentido amenazado por mi ascenso, hubiera encontrado maneras sutiles de minimizar mi logro o de hacerlo sobre él. Pero este Santiago estaba genuinamente feliz por mí, sin condiciones, sin expectativas de que yo pusiera nuestra relación por encima de mi carrera. Hace 3 días tuvimos nuestra primera pelea seria desde que regresamos. Fue sobre algo relativamente pequeño, una cancelación de planes de último minuto porque a él le surgió algo de trabajo. Mi reacción inicial fue de pánico. Todas mis inseguridades del pasado regresaron de golpe. Mi mente inmediatamente fue a lugares oscuros pensando que estaba mintiendo, que estaba con alguien más, que la historia se estaba repitiendo. Le dije cosas duras, acusaciones que en el fondo sabía que no eran justas, pero que salieron de esa parte herida de mí que todavía cargaba cicatrices del pasado. Esperaba que se pusiera a la defensiva, que se enojara, que me dijera que estaba exagerando igual que lo había hecho antes. Pero en lugar de eso,
Santiago se sentó conmigo, tomó mis manos y me dijo con voz calmada que entendía perfectamente de dónde venía mi reacción, que él era responsable de esas inseguridades porque las había causado con sus acciones pasadas, y que no esperaba que desaparecieran de la noche a la mañana. Me mostró su calendario de trabajo, me llamó con la cámara prendida desde la oficina para que viera que realmente estaba ahí, y me dijo que cada vez que yo sintiera esos miedos, en lugar de guardarlos, los expresara para que él pudiera tranquilizarme con pruebas concretas. Lloré en sus brazos esa noche, no de tristeza sino de alivio. Alivio de ver que esta vez cuando las cosas se ponían difíciles, él no huía ni me culpaba, sino que se quedaba y trabajaba conmigo para resolverlo. Eso, más que cualquier palabra bonita o gesto romántico, me demostró que el cambio era real. Ayer, mientras organizaba algunas cajas viejas en mi departamento, encontré un diario que había empezado cuando me fui a Monterrey. Leí las primeras entradas, llenas de dolor, rabia, planes de venganza detallados sobre cómo haría que Santiago se arrepintiera. Leí sobre la Camila que juró que nunca lo perdonaría, que nunca volvería a confiar en él, que su único objetivo al regresar era mostrarte lo increíble que era y dejarlo sufriendo. Y luego leí las últimas entradas, escritas ya de regreso en Ciudad de México, donde hablaba de la confusión, el miedo, la posibilidad aterradora de darle una segunda oportunidad. Me senté ahí en el piso de mi sala con ese diario en las manos y sentí una profunda compasión por ambas versiones de mí misma, por la Camila rota que necesitaba la rabia y los planes de venganza para sobrevivir el dolor, y por la Camila transformada que encontró la fortaleza para arriesgarse otra vez. Ninguna de las dos estaba equivocada. Ambas eran necesarias. Una me ayudó a sanar, la otra me ayudó a crecer. Llamé a mi mamá ese mismo día, algo que no había hecho desde que Santiago y yo regresamos porque tenía miedo de su reacción. Ella había sido testigo de mi dolor hace 2 años. Había estado ahí en mis peores momentos. Había sido ella quien me ayudó a empacar para Monterrey con lágrimas en los ojos. Le conté todo, sin omitir detalles, desde el reencuentro hasta el beso, hasta la decisión de intentarlo otra vez. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea que me aterró. Pero cuando finalmente habló, mi mamá me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que ella no podía decirme si estaba tomando la decisión correcta o incorrecta, que eso solo yo podría saberlo con el tiempo. Pero que lo que sí podía decirme era que la mujer que estaba escuchando al teléfono no era la misma niña ingenua que había sido lastimada 2 años atrás. Que esta vez yo estaba entrando a esta relación con los ojos completamente abiertos, con límites claros, con amor propio intacto, y que esa diferencia lo cambiaba todo. Me dijo que confiaba en mi criterio, que si yo había decidido que Santiago merecía esta oportunidad después de todo lo que había pasado, entonces ella iba a apoyarme, pero que también estaría ahí para mí si las cosas no salían como esperaba. Esa conversación con mi mamá me dio una paz que no sabía que necesitaba. Su bendición no era ingenua ni ciega, era consciente y condicional, exactamente como debía ser. Me recordó que tener gente que te ama significa tener gente que te va a cuestionar, a proteger, a apoyar incluso cuando no están completamente de acuerdo con tus decisiones. Esta mañana, Santiago me mandó un mensaje mientras estaba en una junta. Era una foto de nosotros de hace 4 años, cuando todavía éramos estudiantes universitarios, felices e ingenuos, sin idea de todo el dolor que estaba por venir. El mensaje decía: encontré esta foto hoy. Veo a 2 chicos que se amaban, pero que no sabían cómo hacerlo bien. Me alegra que ahora seamos 2 adultos que están aprendiendo a amarse de verdad. Gracias por darnos esta oportunidad. Vi esa foto y me di cuenta de algo profundo. La Camila y el Santiago de esa foto ya no existen. Murieron en aquella fiesta de aniversario, en los meses de dolor que siguieron, en las decisiones que ambos tomamos de trabajar en nosotros mismos.
Las personas que somos ahora son versiones completamente nuevas, construidas sobre las lecciones de quienes fuimos. Y tal vez eso es lo que hace que esta segunda oportunidad sea diferente. No estamos tratando de revivir lo que tuvimos. Estamos construyendo algo completamente nuevo con las herramientas que no teníamos antes. No puedo predecir el futuro. No sé si Santiago y yo terminaremos casados con hijos y una casa en algún suburbio bonito de la ciudad. No sé si en 5 años seguiremos juntos o habremos tomado caminos separados. Lo que sí sé es que en este momento, ahora mismo, soy feliz. Soy feliz de una manera tranquila y estable. No esa felicidad frenética e insegura del primer amor, sino algo más profundo y sostenible. Soy feliz conmigo misma, con mi carrera, con mi vida, y Santiago es parte de esa felicidad, pero no es toda mi felicidad, y esa diferencia es crucial. He aprendido que el amor maduro no te completa, porque deberías llegar completa al amor. El amor maduro te complementa, añade a tu vida en lugar de definirla. Enriquece tu experiencia, pero no es tu única fuente de valor y propósito. Y eso es lo que tengo ahora con Santiago. Una relación que añade a mi vida sin consumirla, que me apoya sin definirme, que me desafía sin destruirme. La venganza que planeé nunca se materializó de la manera que imaginé. No hubo momento triunfal donde yo desfilara mi éxito frente a él y lo dejara sufriendo. No hubo satisfacción cruel de verlo arrepentido mientras yo seguía adelante sin voltear atrás. En lugar de eso, hubo algo mucho más complejo y real. 2 personas rotas que trabajaron en sí mismas por separado y luego decidieron intentar construir algo juntos con las versiones mejoradas de quienes eran. Algunos dirán que debí mantenerme firme en mi postura original, que darle una segunda oportunidad fue debilidad. Y entiendo ese punto de vista, de verdad que sí. Hay una parte de mí que todavía se pregunta si tomé la decisión correcta, si estoy siendo ingenua otra vez, si estoy ignorando señales que debería ver. Pero la diferencia es que ahora esas dudas no me paralizan, no me consumen, simplemente existen como parte de un proceso consciente de estar en una relación con alguien que me lastimó en el pasado. Porque la verdad es que no hay manual de instrucciones para estas situaciones. No hay respuesta correcta o incorrecta universal sobre si se debe perdonar una infidelidad, sobre si se debe dar segundas oportunidades, sobre cuándo es fortaleza quedarse y cuándo es fortaleza irse. Cada persona, cada relación, cada situación es única. Lo único que podemos hacer es escuchar nuestra intuición, establecer límites claros y elegir conscientemente nuestro camino sabiendo que podría no funcionar, pero que el intento vale la pena. Y para mí, en este momento de mi vida, con la persona en la que me he convertido y la persona en la que Santiago se ha convertido, el intento vale la pena. Tal vez me equivoque. Tal vez, dentro de 1 año o 2 años, esté escribiendo una historia diferente sobre cómo volví a confiar y volví a ser lastimada. O tal vez esté escribiendo sobre cómo 2 personas imperfectas construyeron algo hermoso sobre las ruinas de lo que fue. No lo sé, pero estoy en paz con esa incertidumbre porque sé que pase lo que pase, voy a estar bien. He sobrevivido cosas peores, me he reconstruido desde cero y sé que tengo la fortaleza para hacerlo de nuevo si es necesario. Pero por ahora, en este momento presente, elijo estar aquí. Elijo esta relación. Elijo creer que la gente puede cambiar si hace el trabajo interno necesario. Elijo el amor sobre el resentimiento, la esperanza sobre el cinismo, la vulnerabilidad sobre la protección absoluta. Y esa elección, esa capacidad de elegir libremente en lugar de estar encadenada al dolor del pasado, esa es mi verdadera venganza. Porque volví a esta ciudad siendo una mujer tan completa, tan segura de sí misma, tan en paz con su valor, que pude elegir perdonar sin sentir que estaba traicionándome a mí misma. Pude elegir amar otra vez sin perderme en el proceso.
Pude elegir arriesgarme sin dejar de proteger mi corazón de manera saludable. Y esas elecciones, hechas desde un lugar de fortaleza y no de necesidad, esas son las que me hacen la versión más poderosa de mí misma que he sido jamás. Así que sí, volví por venganza. Tenía planes elaborados de cómo iba a hacer que Santiago se arrepintiera, de cómo iba a mostrarle todo lo que perdió y dejarlo sufriendo. Pero luego caí en sus brazos, no porque fuera débil, sino porque fui lo suficientemente fuerte para darle una oportunidad a algo nuevo, a algo diferente, a la posibilidad de que dos personas que se lastimaron pudieran sanar juntas. Y tal vez, solo tal vez, esa es la mejor historia de venganza de todas. No la que termina con dolor, sino la que termina con crecimiento. No la que te cierra al amor, sino la que te enseña a amar mejor. No la que te hace dura, sino la que te hace sabia. Si alguna vez te han roto el corazón, si alguna vez has planeado venganza, si alguna vez te has preguntado si deberías darle una segunda oportunidad a alguien que te lastimó, aquí está mi consejo. No hay respuesta correcta. Solo tú puedes saber qué es lo correcto para ti. Pero si decides intentarlo, hazlo desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Hazlo porque elegiste, no porque no pudiste dejarlo ir. Hazlo con límites claros, con comunicación abierta, con disposición a irte si las cosas vuelven a ponerse tóxicas. Y hazlo sabiendo que no importa cómo termine, habrás aprendido algo valioso sobre ti misma en el proceso. Al final, aprendí que la mejor venganza no es hacer sufrir a quien te lastimó. La mejor venganza es convertirte en alguien tan increíble, tan completo, tan en paz contigo mismo, que puedes elegir libremente tu propio camino sin estar atado al pasado. Y a veces ese camino incluye perdonar. A veces incluye segundas oportunidades. A veces incluye caer en los brazos de quien te lastimó, no porque seas la misma persona ingenua que fuiste, sino porque eres una persona nueva eligiendo algo nuevo. Hoy sé que el amor no duele, duele lo que no es amor. Sé que las segundas oportunidades solo funcionan cuando ambas personas han hecho el trabajo de cambiar realmente. Sé que perdonar no significa olvidar, sino decidir que el pasado no va a dictar tu futuro. Y sé que la mujer más poderosa que puedo ser no es la que nunca vuelve a confiar, sino la que aprende a confiar de manera más sabia, más consciente, más fuerte. Volví por venganza y caí en sus brazos. Y no me arrepiento de ninguna de las dos cosas, porque ambas eran necesarias para llegar a donde estoy ahora, en paz conmigo misma, feliz con mi vida y abierta a todas las posibilidades que el futuro pueda traer, sean las que sean. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Le darías una segunda oportunidad a alguien que te lastimó si realmente cambiara? ¿O crees que algunas traiciones son imperdonables sin importar qué? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda, la verdadera fortaleza no está en nunca volver a amar, está en atreverte a amar sabiamente después de haber sido lastimada. Nos vemos en el próximo video.